Marco Gastelum nació en una familia de agricultores, pero desde muy joven supo que su futuro iba por un camino distinto. Fui al campo, de niño siempre estuve en el campo, pero no, por más que fui, nunca me gustó. Yo quería viajar. Yo quería hacer el tema de los viajes. El sueño de Marco comenzó a tomar forma cuando él y su esposa organizaron un viaje grupal a Europa, una experiencia que marcó el inicio de su carrera y dio origen a Viajes Terranova en 1980. Lo que empezó como un salto de fe se transformó en una agencia de viajes consolidada, con múltiples oficinas y una reputación construida sobre la dedicación, las relaciones y la pasión. Yo recuerdo, él iba a trabajar los domingos a la agencia y jugábamos con mis hermanas a que éramos agentes de viajes, con los folletos, con los vouchers. Entonces, es algo que siempre él nos mostró, el amor al viaje, la pasión a los viajes. Sí nos pasó esa pasión y pues ahora que estamos todas las hermanas dentro de esta industria, pues es espectacular porque podemos vivir lo que él vivió desde, pues de toda la vida. 45 años es toda una vida, ¿no? Trabajar en familia también tiene sus propios retos. Requiere un equilibrio delicado, saber separar lo personal de lo profesional, aprender a escuchar y tomar decisiones juntos. Pues mira, hay dos partes que tenemos que aprender a separar, que es la familia y que nos amamos, y luego la parte que pues es Terranova, ¿no? Entonces tenemos que aprender a separar eso y quitar a lo mejor la emoción en cuando nos presentamos con algunas dificultades o a dar alguna instrucción o al realizar algún proyecto. Con mi papá como ha sido muy fácil el poder seguir su trato de jefe y papá, pero ya con mis hermanas, pues sí ha sido un poquito de más reto el separar ese, ¿no? Es que ¿por qué no me marcaste? ¿Y por qué no me dijiste? ¿Y por qué no me mandaste el mensaje? Y como que ese sí ha sido un poquito personalmente reto, pero ahí vamos. Al final de cuentas, todos somos dueños, todos somos un equipo, entonces aprender a escuchar las opiniones y que no es como yo, o sea, es aprender a escuchar a los demás y no que y escuchar el consejo, tanto, o sea, número uno de mi papá y de mis hermanas. Pero sobre todo, pues que el amor vence todo, más que el negocio, más que los viajes, está el hecho de ser yo su papá. Marco transmitió a sus hijas la convicción de que viajar tiene un poder verdaderamente transformador y de que el corazón del negocio está en crear conexiones genuinas y poner siempre a los clientes en primer lugar. Yo en una revista americana decía, decir que nosotros hacemos viajes es decir que Miguel Ángel pintaba techos. Entonces se me quedó muy grabado eso, ¿no? Mucho decirles entonces a mi gente, oye, pues nosotros no hacemos viajes de verdad. Yo lo que pienso del turismo de lujo es el dar lujo, ya es la atención que les estamos dando desde ahí. Eso es un lujo. Es que yo te estoy dando toda la atención para que tu viaje sea un lujo. O sea, el ver la pasión que le pone a los viajes, el cómo se saborea platicarte un viaje. Como cuando él llega de un viaje y es así, lo primero es de que, hey Marta, fíjate que, y me empieza a platicar todo y yo estoy así con la boca abierta, saboreándome, siento que viajé lo que él hizo, ¿no? Entonces, de él he aprendido eso, de enfocarme en eso, pero también la pasión que tiene los viajes, él se lo transmite a los clientes. Y el respeto que le tiene a los clientes y la manera en que los trata y el approach que tiene y el que siempre está pendiente de todos los detalles, eso es algo que nos ha enseñado y de verdad que, híjole, es un mega mentor. Me rompe la voz, ¿no? No, pues muy feliz, la verdad. Y también el siempre tener los pies en la tierra. Como que a veces nos pasa que estás súper metido en la industria, más cuando estás muy metido en la industria del lujo, en Virtuoso, en los grandes hoteles, en los bookings gigantescos, y de repente como que te empiezas a enrolar en eso y llega un cliente y te pide un fin de semana en Puerto Vallarta, en Cancún,
Y a veces tuve que, ay no, es que estoy trabajando ahorita con una mega familia y le estoy haciendo unos mega safaris. No, o sea, el mismo servicio que le estamos dando a la familia que está pagando un safari es el mismo servicio que le vamos a dar a la familia que se va a ir a Puerto Vallarta el fin de semana. Pues darle mucho amor a nuestros clientes porque al final, gracias a ellos, estamos aquí. Mientras las hijas de Marco continúan creciendo profesionalmente, son las palabras de consejo de su padre las que las guían. A mí ha sido él, siempre habla con la verdad, siempre. Bueno o malo, la verdad. Hay momentos que tienes con el cliente que de pronto no hayas la manera de explicarle algo porque dices, se va a poner histérico. Entonces ni modo, es con la verdad porque las cosas son como son. Y el no ahogarnos en un problema, porque muchas veces nos pasa con los clientes de, no manches, cancelaron el vuelo, no va a alcanzar a subirse al barco, ¿qué hacemos? Y entramos en un pánico y siempre él nos enseñó de que, a ver, resolver primero. ¿Qué tenemos que hacer? Y ya que se resuelva, ya vemos cómo son lo que se tenga que pagar o pues ya todo, ¿no? Pero primero siempre buscar resolver ante un problema en vez de entrar en pánico. En Terranova, la familia va más allá de los lazos de sangre. Para los Gastelum, todo el equipo forma parte de una gran familia. Juntos han salido adelante en momentos difíciles, desde quiebras de aerolíneas hasta la pandemia. Pues en la industria de los viajes nos pegó fuertísimo y algo que nos enseñó mi papá, o sea, me acuerdo que nos sentó a las 4 en la sala en Culiacán y nos dijo, a ver, así está la situación, o sea, esto no sabemos cuándo se va a acabar, pero tenemos que proteger a nuestra familia. Y cuando hablo de familia, no familia nuclear, sino familia Terranova. Pues yo creo que la parte de ser mentor es aprender a escuchar a la gente que tienes, saber conocerlos bien, tratar de que ellos se sientan en confianza contigo, porque ha sucedido algunas veces que pasan situaciones en que no se atreven a venir contigo por una situación grave, ¿no? Que a todos nos pasa, en todas las empresas existe. El consejo que yo les daría, ese es un negocio de trabajar, de tener paciencia, analizar muy bien las situaciones como se presentan y aprender a tomar decisiones, muchas veces por tus clientes. No tratar de aventar a la pelota al cliente para que el cliente decida qué va a pasar. Darles ya la situación, la opción, de la manera en que va a salir mejor para él, ¿no? Pero yo lo que siento que yo cuando recién empecé trabajé mucho, pero no como ahorita. Ahorita tienes que trabajar en serio, porque la competencia está a la vuelta de la esquina. Marco confía en que el legado que construyó permanecerá vivo en manos de sus hijas. Ver que mis hijas estén conmigo es la cereza del pastel de mi vida. O sea, muy orgulloso, súper orgulloso. Pues su mamá y yo hicimos las cosas bien. Ahí está, entonces ellas tienen que trabajar mucho. Tienen que estar como hermanas, como socias, muy de acuerdo. Posiblemente habrá situaciones que no estén de acuerdo, porque yo como que era una persona. Yo no tenía otras 3 personas con quien pedir opiniones o a ver qué decisiones tomamos, más que mi esposa, ¿no? Y les digo, pues ahora el desafío es ellas, legado, ahí está el super negocio, muy bien posicionado, pues ahora ustedes lo tienen que mantener o crecer.